bien. Entonces, bueno, perdonen ustedes que tuve alguna situación por acá, pero entonces les decía que continuamos entonces con este desarrollo, siempre atendiendo pues lo relativo a nuestro curso, que en este caso es didáctica. Bueno, ya estamos en esta parte, compañeros, de la semana número 3. El tiempo va súper rápido y pues por supuesto que hemos tratado de ir abordando lo que refiere o esos elementos esenciales, esos elementos priorizados en relación a nuestro curso de didáctica. En esta ocasión vamos nosotros a trabajar y nos vamos a concentrar prácticamente en establecer esa diferencia entre didáctica y aprendizaje. Pero ojo, no nos vamos a concentrar en hacer una diferencia conceptual, de que vamos a ver dos conceptitos y a partir de eso pues vamos a hacer la diferencia. No, vamos a hacerlo a partir de una revisión un tanto exhaustiva, digamos, yéndonos un poco más allá de los términos conceptuales como tales, ¿verdad? Porque si pudiéramos hacerlo de manera superficial, pues prácticamente lo haríamos a la luz de esos conceptos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir didáctica y qué quiere decir aprendizaje? Y ahí sucesivamente haríamos una diferencia o una comparación vaga, una comparación superficial de estos términos. Sin embargo, lo más importante acá es entender en profundidad, ¿verdad? ¿Qué implica didáctica y qué implica aprendizaje en relación con esta ciencia, con este arte? Y esto es lo que nosotros vamos a tratar de ver hoy, por supuesto, revisando algunos elementos del contexto y también revisando algunos elementos de la teoría. Por supuesto que vamos a encontrar diferencias abismales y vamos a ver que las diferencias van a estar principalmente en ese desarrollo que ha tenido la didáctica y ese desarrollo que ha tenido la sociedad misma y en ese desarrollo que la misma educación también ha tenido con el paso del tiempo, ¿verdad? Entonces, en ese contexto es que nosotros vamos a poder establecer una comparación o vamos a poder hacer una especie digamos, de contraposición de estos términos, ¿verdad? Y no puramente conceptuales, sino a la luz de la realidad, a la luz de la teoría. Entonces, eso es lo más importante y es por ello que vemos tan sencillo, ¿verdad? Esto de decir, bueno, lo que vamos a hacer es una especie de comparación rápida y ya vamos, no. Es simplemente ponernos en contexto también y hacer todo un análisis conceptual y por supuesto un análisis contextual también de estos dos términos para poder establecer en dónde radica esa diferencia entre ambos términos. Entonces, pues, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y siempre, pues, buscando que todo quede lo más claro posible, que nosotros podamos entender, ¿verdad? De qué estamos hablando en términos sencillos y, por supuesto, a la luz de la realidad. Entonces, vamos a continuar y en esta oportunidad, prácticamente, ustedes se recordarán que en la primera sesión yo les comentaba y les decía que era importante que nos asignáramos los cursos o que agotáramos ese proceso de asignación. En ese sentido, cabe mencionar que pues es importante poder de alguna manera hacer este proceso y agotarlo lo antes posible. Porque recuerden que, como les decía, así como en la evaluación, ¿verdad? Que muchas veces en términos pedagógicos, en términos de los nuevos enfoques educativos. Esto es, digamos, como un agregado a la parte del proceso de aprendizaje. También es importante agotarlo, ¿verdad? Esta parte administrativa, esta parte académica, digamos, que de trámites, también es importante hacerlo, ¿verdad? Para evitarnos futuras situaciones. Entonces, sí, rogándoles, ¿verdad? Que traten de cumplir con este proceso y se dan cuenta que de alguna manera si los hacen de manera extemporánea ya tienen un costo, ¿verdad? Entonces, tratemos de evitar esta situación. Ya si definitivamente por causas de fuerza mayor no podemos hacerlo, pues se entiende, ¿verdad? Pero de lo contrario, por lo demás, lo que podemos hacer es ser más disciplinados, ser más organizados y por supuesto, ¿verdad?
tener en cuenta que esto es vinculante con nuestro proceso de aprendizaje también, porque así como nosotros nos conectamos a las clases, como cumplimos con esas actividades, con las evaluaciones, también es importante cumplir con esta parte, ¿verdad? Entonces, por favor, un atento recordatorio para todos ustedes para que puedan agotar este proceso cuanto antes, ¿verdad? Para que no tengan algún contratiempo después y por supuesto evitar también más costos, ¿verdad? Porque pues todo es así, definitivamente. Si nosotros dejamos algo al tiempo, resulta que después hay un costo, que tengo que moverme a cierto lugar, que tengo que gastar en esto, en otro, y pues eh, nuestros recursos son sumamente valiosos, compañeros, y pues tenemos que tratar de priorizar, ¿verdad? Entonces, allí tenemos esta parte del recordatorio y por supuesto que esto pueden hacerlo ustedes a través de ¿cómo les puedo decir? Del formulario correspondiente, que en este caso es el formulario que ustedes están viendo en pantalla. Yo creo que algunos de ustedes ya lo conocen, digamos, han agotado estos procesos, los han hecho en otros semestres, en otros ciclos de estudio, y por supuesto, este ciclo tampoco es la excepción, ¿verdad? Entonces, por favor, compañeros, agotemos este proceso, hagámoslo en la medida de lo posible, lo más luego que se pueda, para que podamos nosotros tener ese soporte, ¿verdad? Ahí a la hora de alguna situación también, porque se dan cuenta ustedes que a veces uno cuando está en algún proceso formativo, resulta que por X o Y razón a veces a uno no le aparece un curso, ¿verdad? Y pues cuando uno tiene los elementos suficientes, uno puede decir, mire, yo me asigné, mire, yo entregué mis tareas, mire, yo cumplí con mis actividades, pero todo es con evidencias, ¿verdad? Entonces, de alguna manera hay futuras situaciones, entonces es importante agotar estos procesos también para tener una constancia, para tener una evidencia de que nosotros hemos realizado las actividades de ser posible en tiempo, ¿verdad? Pero si no, contener la constancia, pues es sumamente importante, ¿verdad? Siempre pues, es necesario tener copia de los procesos que nosotros hagamos para poder sustentar en algún momento en alguna situación que se presente. Entonces, ahí tenemos definitivamente todo lo relativo entonces a este proceso que tenemos que agotar. Eh, tengamos en cuenta eso, compañeros, y por supuesto también ya vamos ajustando, digamos, los motores, porque ya a principios de marzo creo que tenemos las primeras evaluaciones, creo que la segunda semana creo que tenemos las evaluaciones parciales. Recuerde ir recopilando ustedes, ir haciendo sus apuntes, también ir, por ejemplo, ampliando, si pueden descargar información, si pudieran, por ejemplo, imprimir en algún momento por ejemplo, material complementario. La semana pasada, hasta donde yo recuerdo, yo les subí la presentación de la semana número 2 y la uno también ya están subidas en el link correspondiente y quienes ya me pidieron las presentaciones, pues yo lo que hice fue mandarles el link. Entonces, en ese sentido, ya tienen ahí como esa opción para poder descargar, ¿verdad? Y poder empezar a tener sus propios materiales, su propio banco de recursos. Recordemos que a pesar de que esta modalidad pues, es un tanto más flexible, la dinámica de aprendizaje ha cambiado, pues hay elementos que siguen vigentes y esos elementos es el estar, pues de alguna manera profundizando, estar leyendo y estar desarrollando todas esas actividades que nos procuran aprendizajes o que de alguna manera tienen una intención también. Y en este caso, pues ya tuvimos nosotros que haber desarrollado pues toda esa parte, ¿verdad? Ver los videos y pues todo lo que realimente, todo lo que nos ayude a complementar nuestros saberes es sumamente importante. Y por ende, lo que estoy mencionando ahorita también lo es. Entonces, pues ahí ya tienen el link a unos 4 o 5 compañeros, ya se los compartí. Y entonces esperaría yo que ya tengamos pues ese acceso y que podamos descargar los materiales, ¿verdad? Y como les decía, ahí están los materiales complementarios. Ahí, de hecho, subí un artículo la semana pasada que ustedes pueden leer y prepararnos no solo para el examen parcial, sino también para, en este caso, el examen del ensayo, ¿verdad? Para ir teniendo todos esos elementos que son importantes. Entonces, teniendo en cuenta esta parte, compañeros, pues
como les decía, hay ciertas responsabilidades que cumplir, hay ciertos elementos con los cuales tenemos que, de alguna forma, ser responsables y pues uno es esa parte de agotar este proceso, como les decía, también de llevar la parte de autoformación, de considerar lo relativo al aprendizaje. Entonces es al final un proceso integral, ¿verdad? De que nosotros tenemos que ir agotando todos esos puntos. Y pues en aras de ello es que se hace este atento recordatorio también, como les decía. Aunado a que tenemos que, de alguna manera, gestionar nuestro aprendizaje y buscar siempre esa formación autónoma. Recordemos que aún cuando estamos en la universidad, ¿verdad? En la parte del trabajo autónomo es muy vinculante a este proceso de educación superior. Y pues en esta modalidad en la que estamos trabajando, aún más se hace importante ese trabajo autónomo o ese trabajo autoformativo que ustedes puedan realizar, ¿verdad? Bueno, entonces, hablando un poquito de todas esas responsabilidades que tenemos y que debemos organizarnos, y después de haber hecho este atento recordatorio, vamos entonces a revisar el objetivo de nuestra clase. En este caso, pues lo que queremos, lo que buscamos es establecer esas diferencias entre didáctica y aprendizaje. Pero tal y como se los decía yo al principio, no buscamos hacer una comparación, hacer una especie de cuadro comparativo, digamos, o de una comparación superficial o de una comparación muy general a la luz de términos conceptuales, ¿verdad? A la luz de la teoría, sino que lo que buscamos es realmente hacer una comparación un tanto más integral. Y en eso es lo que nos vamos a concentrar en esta mañana, que pues buscamos entonces con esto poder desentrañar, digamos, toda esa teoría, todo ese desarrollo de la didáctica a través del tiempo, por medio de esos enfoques y esos paradigmas educativos. Entonces, allí, en esa parte, es cuando vamos a ir encontrando cómo realmente hay una diferencia entre didáctica y aprendizaje, pero a la luz de ese desarrollo. Vamos a abordar algunos puntos, por ejemplo, cómo se han ido dando, cómo se han ido consolidando esos enfoques educativos a través del tiempo y cómo ahí han ido emergiendo nuevas teorías, cómo en ese contexto han ido surgiendo nuevas prácticas, nueva información acerca de la didáctica y de las estrategias de aprendizaje. Y en ese sentido, ahí es donde nosotros vamos a encontrar el sentido a esa diferencia que existe entre la didáctica y el aprendizaje. Cómo en algún momento ya no hay una pertinencia en esa relación, ¿verdad? Ya no hay como una relación muy cercana entre la didáctica y el aprendizaje, pero por supuesto, como les decía, eso lo vamos a establecer a la luz de ese desarrollo de la didáctica. Entonces, en ese sentido, pues vamos a continuar y en este momento conviene mucho que para poder hacer esta parte de esta diferencia tengamos en cuenta lo siguiente. ¿Qué tenemos hasta el momento? Bueno, y aquí siempre es importante que nosotros ya hayamos revisado nuestro video, ¿verdad? Nuestro video de la semana. Esto es importante. Ahí la licenciada pues nos hace referencia a esa diferencia entre la didáctica y el aprendizaje. Esto es un punto de partida sumamente importante. Yo que soy docente lo reviso porque me interesa mucho poder conectar con esos saberes que están ahí, con esos saberes que son previos. Entonces, si yo docente lo hago y lo reviso, pues ustedes también deberían de hacerlo para poder tener una conexión entre esos aprendizajes previos y los que yo pueda compartir con ustedes en la sesión en vivo. Entonces, en esa parte, por favor, se les recuerda, ¿verdad? Que tenemos que revisar ese video corto, porque no sé por qué tengo la corazonada que en algún momento ya no los están revisando o no los revisan. No sé, algo me dice a mí por ahí, una voz interna me dice que no lo estamos haciendo. Entonces, por favor, tengamos en cuenta que el video del corto de la semana es muy importante para poder de alguna manera tener en cuenta esos aprendizajes también. Recordemos que cuando nos toque trabajar la evaluación, nos vamos a encontrar con elementos tanto del video de la semana como elementos de las sesiones en vivo. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta ambas informaciones, ambos aprendizajes, ¿verdad? Y pues como les decía,
cada una de las actividades pensadas o desarrolladas o que se les proponen a ustedes o que se les otorga, tienen una intención. Y la intención del video es eso definitivamente, establecer como una plataforma, como una introducción, como una contextualización para que ustedes cuando ya trabajen o ya participen de la sesión en vivo, ya tengan más elementos y pues ya puedan conectar fácilmente sus saberes, ¿verdad? Entonces esa es la idea. Entonces a esa lógica de lo que responde. Bueno, entonces tenemos ahí esa parte, ya veíamos esa diferencia entre la didáctica y el aprendizaje con la licenciada, con el video corto de la semana. Sin embargo, en este momento conviene que continuemos, ¿verdad?, con nuestra presentación para que podamos de alguna manera pues desarrollar los mismos. Bueno, como siempre vamos a tener nuestro espacio para reflexionar y en esta oportunidad lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a apreciar, digamos, o vamos a tener un material, un video por acá que tiene la intención de poder de alguna forma también llevarnos, ¿verdad?, a esa reflexión de cuánto incide realmente el trabajo del docente en el desarrollo de los aprendizajes, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es eso lo que conviene hacer para que nosotros podamos reflexionar a la luz de este material. Entonces, vamos a tener unos minutitos ahí para que podamos verlo, podamos ponernos a pensar, digamos, en cuánto influye la labor del docente, tanto la labor, ¿cómo les puedo decir?, buena, como la labor no tan buena, digamos, de los docentes, porque recordemos que siempre vamos a encontrar diversos tipos de docentes y ustedes, más que nadie, en su papel de estudiantes, pues tendrán sus propias percepciones, tendrán sus propias opiniones, ¿verdad? Por ejemplo, muchas veces uno se encuentra con muy buenos docentes y otros que quizás les hace falta pulir algunas habilidades todavía y pues lo interesante en todo esto es que definitivamente todo nos enseña, ¿verdad? Nos enseña a cómo debemos ser y también, y eso es parte de la filosofía de vida también, ¿verdad? A cómo no debemos ser, ¿verdad? Entonces, y sobre esto es que trata prácticamente este video, ¿verdad? ¿Cuán influyente es ese trabajo que el docente realiza para poder, de alguna forma, poder eh, entender, ¿verdad?, cómo es de importante ese trabajo docente que se realiza. Veamos entonces el video. Bien, mirad. 4 maestros me influyeron en mi vida. 2 de ellos lo hicieron cuando yo era niño en la escuela. Ahí estaba el primero, don Dionisio. Don Dionisio, con el movimiento de una ceja, era capaz de controlar toda una clase. Hacía así y eso era suficiente. Don Dionisio me hizo amar la lengua española. Gracias a él intento hablar de forma adecuada y también gracias a él tengo mi mesilla llena de libros a los cuales recurro por las noches antes de dormir. Después apareció una maestra de cuyo nombre no quiero acordarme. 2 sucesos tuvieron lugar con esta señora. El primero, por el cual tengo que estar eternamente agradecido, es que me hizo odiar las matemáticas. Durante años sufrí mucho. Iba vagando por un mar de desconsuelo hasta que me agarré a una tabla de salvación que eran el latín, el griego y la mitología, llena de historias interesantes. Así es que he de agradecer a esta mujer el hecho de que me guiara a coger la mitología. El segundo acontecimiento que recuerdo de esta mujer es una imagen nítida de un compañero mío copiando en un examen de matemáticas con todo descaro con el libro encima de la mesa.
Al día siguiente, yo recuerdo también nítidamente cómo entraba esta mujer rápidamente a clase, cómo le gritaba la cara y cómo se le salían las órbitas de los ojos o los ojos de las órbitas, da igual. Y es que resulta que este niño había copiado con tanto amor, había copiado el libro con tanto entusiasmo, que había incluido en su examen la cita véase figura 6. De los otros 2 maestros que me influyeron, uno de ellos nos dejó hace tiempo. Otro de ellos se jubiló hace unos años, pero ambos eran compañeros míos. Y yo, al trabajar con ellos, yo les miraba y decía, cuando yo tenga su edad, yo quiero ser como ellos. Yo quiero trabajar con esa pasión y quiero vivir con esa intensidad. Y es lo que pienso ahora mismo también. Si hay un día en el que yo no disfruto con mi trabajo, me cambiaré y haré otra cosa. La posición en la que me ha colocado la nominación al Global Teacher Prize me ha hecho ser crítico con mi profesión y conmigo mismo. He aprendido más cosas en estos 6 meses que en años trabajando y estudiando. ¿Por qué? Porque me han hecho cientos y cientos de preguntas que todos los docentes tendrían que hacerse cada vez y una vez al día. Entre ellas, una, la más importante, ¿cómo tiene que ser un buen maestro? La gente dice, un maestro tiene que tener vocación. Maestro y vocación siempre van unidos, ¿verdad? Parece que no se pueden separar. Pero para mí hay algo más, porque la vocación muchas veces, por los golpes de la vida o por decepciones, se difumina. Para mí hay algo más importante y es la actitud. Todos los maestros tienen que tener actitud, tienen que conseguir contagiar con esa actitud a los niños. Vamos a ser ejemplo para cientos y cientos de niños. Así que este juego no vale para cualquiera. Mirad, cuando yo me levanto, cuando yo voy a clase y me meto en el aula, yo me siento un privilegiado. Porque para mí es como sumergirme en una piscina infinita de imaginación y de ilusión, de las cuales me nutro. Así que sí, somos privilegiados, pero también tenemos una gran responsabilidad. Podemos educar en manada, así es que no podemos olvidar educar en empatía, sensibilidad, en emociones, en respeto. Si realmente queremos una sociedad mejor, debemos empezar por aquí, por la escuela. Si yo pudiera hacer una pizza gigante sobre educación, como si fuera un símbolo, la base, la masa, estaría hecha de respeto. Y luego todos los demás ingredientes, inglés, matemáticas, lengua, pero la base sería el respeto. Luego además no podemos olvidar aguijonear la curiosidad. Una persona no deja de aprender porque se hace mayor. Una persona deja de aprender porque deja de sentir curiosidad por las cosas que tiene alrededor. Y tampoco nos podemos olvidar de la creatividad. Y es que para mí es un mundo raro, es un mundo extraño, cuando un ser, un niño o una niña, que están compuestos de creatividad, curiosidad, ilusión, imaginación, han de dejarlas en la puerta, entrar a clase, sentarse, comportarse como pseudoadultos durante horas, escuchar datos y luego escupirlos. Para mí eso ya es antinatural. Luego decimos que hay absentismo, pero ¿qué queremos si les estamos robando su esencia? Así que, ¿qué queremos? Pues yo quiero esto. Yo quiero creatividad. Esto podría decir, esto es una patata, esto es una piedra. Para mí esto es el símbolo máximo de la creatividad. Yo os voy a explicar por qué. Yo normalmente los lunes por la tarde invito a los niños a subirse a las mesas y hablar en público. Y tienen que hablar durante 1 minuto sobre una charla que les propongo. Esta charla en concreto era, en el cole hay 3 extraterrestres. Tienes 1 minuto para hablar de ellos y argumentar. En este caso, me dirigí a Marc, uno de los niños. Y dije, a ver, Marc, tu charla, porque a mí siempre me gusta ver las charlas en papel antes de que suban a la mesa. El niño me enseñó esto que veis aquí, recortado como a pellizcos en la mano. Dice, toma. Digo, esto es tu charla. Y dice, sí, pero espera que te lo explico. Digo, explica. Y dice, este fragmento se lo he quitado a uno de los 3 extraterrestres. Y mi charla está dentro, pero está codificada. Y lo que tengo que hacer, y además rápidamente, es sacarla, porque me han dicho que en 24 horas se autodestruye. Así que no te preocupes que mañana te la entrego. Eso le dije yo a sus compañeros, dije, por favor, un aplauso. Un aplauso, digo, no te voy a castigar, no lo hagas más. Pero vamos,
Normalmente estos casos muchas veces se castigan, pero yo dije, este niño ha usado su creatividad para salir de un atolladero y lo ha hecho de forma magistral. ¿Debería castigar eso? Pues no. Así que, como veis, yo me lo paso bien en clase, yo disfruto, me lo paso bien en mi trabajo. Así es que os voy a preguntar, ¿a vosotros os gusta vuestro trabajo? Hay de todo, habrá de todo, aunque no contestéis. Unos dirán que sí, otros que no. Si es que sí, genial. Si es que no, tenéis la opción, aunque ahora resulte difícil, de intentar buscar otro trabajo. Pero los niños no tienen esa opción. Van a pasar con nosotros 12, 14 años y el único apoyo que reciben de maestros o padres es tu obligación. ¿Qué falla entonces en la escuela? Sigue habiendo malos resultados. A pesar de que saben que es su obligación, no hay muy buenos resultados, ¿no? Para mí la respuesta no es muy difícil. Para mí la respuesta es hacer que la escuela se convierta en un lugar donde los niños quieran ir. Y entre todos tenemos que apartar esa frase de que la letra con sangre entra. En lugar de eso, hagamos otra cosa. Escuchar. Escuchar a los niños. Tienen cosas muy interesantes que decir. Y además, qué menos que conocer a las personas que van a pasar con nosotros tanto tiempo. Resulta que luego estamos en una excursión con un compañero y vemos a un niño haciendo cosas maravillosas y decimos, mira este niño lo que hace. A los 6 meses le conocemos, porque en clase no son ellos mismos. Os voy a contar una historia maravillosa para que veáis cuán importante es escuchar a los niños. Esta historia me cambió mi visión de la educación. Y esta historia maravillosa tiene el título de La historia de un escupitajo. Yo era hace años tutor de sexto y estábamos en última hora y estábamos repartiendo exámenes. Yo entonces había dado ciencias. Y bueno, ahí estaba Sergio, uno de los niños, era uno de los niños conflictivos de clase. Y claro, había sacado un 1. Yo leí el examen y dije lo que solemos decir los maestros. Sergio, yo no soy, yo soy un espejo, esto eres tú, esto esfuerzo. Ha sacado un 1, al próximo día lucha un poco más. Se lo di y se marchó mosqueado, normal, ¿no? Salimos de clase, cerré la puerta. Bien, a todo esto yo aparcaba la moto por aquel entonces a 100 metros del cole, encima de la acera. Y yo vi a Sergio que iba directo como un cohete. Yo iba detrás de él aumentando mis pasos. Yo lo veía de lejos y él iba para allá y yo, que no pare, que no pare. Y él iba directo a la moto y yo, que no pare. Bueno, llegó a la moto y paró. E hizo escupitajo en el asiento. Ya estaba justo detrás y le cogí así, se giró y se puso más blanco que el Edward Cullen. Y dice, César, que ha sido sin querer. Y dije, no pasa nada, límpialo sin querer. Así que lo llevé al director para que viera que éramos un equipo y ya el chaval se fue. Bien, este niño suspendió esa asignatura, este niño suspendió el curso y repitió. Al año siguiente yo era su tutor. Lo primero que hice fue hablar con él y estuvimos hablando un buen rato. Y hubo un momento en el que pregunté, a ver, Sergio, ¿a ti qué te gusta hacer? Y me dijo, a mí me gusta escribir cuentos. Así que le propuse transformar mis unidades en cuentos para que él se los contara a los compañeros. Funcionó. Este niño ese año sacó un notable por hablar de notas y aprobó todas las demás asignaturas. ¿Por qué? Porque era feliz. ¿Y por qué? Porque se le había escuchado. Llegó junio, el momento de entregar las notas, y entró por la puerta y dije, Sergio, toma, enhorabuena. Se las di y se marchó. A los 10 segundos volvió y dijo, César, gracias por haberme dado tantas oportunidades. Yo aprendí que muchas veces queremos cambiar a los niños cuando lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra perspectiva de los niños. Y aprendí también que cada niño es un universo y que cuanto más difícil sea el niño, mayor ha de ser nuestro reto. Y hablando de universos y de retos, os voy a traer a otro nuevo niño que para mí es uno de los grandes regalos que me ha dado la educación. Se llama Iván. Iván hace años estuvo conmigo, tenía 8 años, no sabía pronunciar la R, decía pego, zogo. Entraba a clase y solo decía hola y adiós. Podía haber seguido así, no daba ningún problema, pero este niño tenía un microuniverso dentro también. Se le dieron herramientas para romper ese muro. Este niño se convirtió en el líder de los 12 que hicieron una protectora virtual de animales dirigida por niños. Y este niño me acompañó el pasado julio al Precongreso Mundial por los Derechos de la Infancia aquí en Barcelona. Y mirad, allí habló delante de 400 personas durante 7 minutos. Días antes había estado ensayando, para eso había quedado, como veis, con unos amigos de escuadrilla.
Y yo creo que les hipnotizaba. Si os fijáis en la persona del medio, ni parpadea. Así que debían de estar embelesados, ¿no? Bien. Una de las frases que dijo este niño a esas 400 personas fue: podría sentir vergüenza de hablar delante de todos ustedes, pero lo que tengo que decir es demasiado importante como para quedarme callado. De Ivanes y de Sergios están llenas nuestras aulas, y de otros niños que tienen otras necesidades y que están esperando que se les escuche. Pues mirad, de Iván y de Sergio y de esos niños, yo fui aprendiendo poco a poco, y también descubrí lo obvio, las cosas que están ahí, pero que no nos damos cuenta. Descubrí que un niño es creatividad absoluta. Descubrí que un niño es curiosidad infinita. Descubrí que tenemos que dejar de hablar, tenemos que dejar las programaciones a un lado y ponernos a escuchar. Y también descubrí que estamos hechos de emociones. Y si estamos hechos de emociones, tenemos que saber encontrar las emociones de los niños. Nuestra misión como maestros debería ser darles las herramientas para que sean niños y adultos felices. Porque al fin y al cabo, da igual los idiomas que hables, da igual las carreras que tengas, si no sabes respetar justo al que tienes al lado, o si no sabes reaccionar ante un estímulo de la sociedad, o si no sabes buscar tu propia felicidad. Y mirad, el tiempo pasa muy rápido. En 2 parpadeos, los niños que ahora mismo están en nuestras aulas ya no serán tan niños. Pues entre estos niños están los futuros directores o directoras de nuestras empresas. Estará el futuro marido que sabrá respetar a su mujer, o estarán el señor y la señora que sabrán respetar el medio ambiente. Y es por eso que es tan importante educar en empatía, en sensibilidad, en respeto. Y es por eso que nuestra profesión es tan importante. Así es que entre todos tenemos que devolver a la educación al lugar donde se merece. Porque de nosotros, maestros y maestras, depende hacer este mundo un lugar mejor. Gracias. Muy bien, compañeros, entonces ahí tenemos una gran reflexión, ¿verdad? En torno a ese papel que nosotros vamos a jugar o que jugamos, digamos, en ese sentido de la, de la función docente que nosotros realizamos, ¿verdad? La semana pasada, si ustedes se recuerdan, veíamos esa parte de cómo realmente nosotros podemos, de alguna forma, tal vez entender, ¿verdad?, de qué es lo que se espera de nosotros. Pero definitivamente creo que se espera mucho más, ¿verdad?, de lo que nosotros podemos de alguna forma hacer, digamos, para poder entender lo que se necesita en este caso en la parte de los aprendizajes y especialmente en los nuevos contextos de aprendizaje, ¿verdad? Es, como decía, nuestro trabajo es demasiado demandante en el sentido de que tenemos mucho por hacer y sobre todo tenemos también algunas cuestiones que realizar en torno a cómo mejorar esa práctica, ¿verdad? No asumir, digamos, que nosotros lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, sino que de alguna forma tenemos que concentrarnos en entender, ¿verdad? Y en tener conciencia de que definitivamente en nuestros espacios van a de alguna forma a converger diferentes estilos. Se dan cuenta ustedes ahí cómo nos muestra él, cómo él tuvo que ser creativo, en este caso, de su labor para poder de alguna forma acercarse y lograr que los estudiantes aprendieran, ¿verdad? Porque definitivamente no podemos asumir, como les decía, que como aprende Marillita, aprende Juanito, y que como aprende Juanito, aprende Jesús. Todos tienen una forma muy distinta de aprender y en ese sentido también conviene mucho entender entonces cómo podemos nosotros
adaptar o de alguna forma también ser como intuitivos, ¿verdad? Para poder conseguir que nuestros estudiantes aprendan, porque definitivamente eso es lo que busca la educación, que todos y todas aprendan. Y entonces es una gran variedad y tenemos que estar muy atentos. Ustedes me dirán, bueno, pues el CELIC no sabe que, por ejemplo, yo tengo 70 estudiantes, tengo solo 35 minutos para trabajar, pero es parte, compañeros, de esa misma creatividad docente, ¿sí? Que nosotros debemos de tener muy bien desarrollada para poder enfrentar todos esos escenarios. Por ejemplo, en esta oportunidad, en donde yo trabajo, pues estuvimos trabajando algunos materiales, pero nos encontrábamos nosotros con que al final pues son orientaciones, ¿verdad? Son de alguna forma alguna parte digamos, de orientar al docente acerca de qué puede hacer en la situación actual, por ejemplo, ¿verdad? Y en ese caso, pues nosotros veíamos que definitivamente era un escenario demasiado complejo porque actualmente no podemos decir que los estudiantes vayan a ir a clases totalmente, ¿verdad? Aunque las disposiciones ya están y se ha generado toda una discusión, toda una serie de inconformidades en torno a esto, porque muchos de los padres quizás no quieren que sus estudiantes vayan. Lo que es cierto es que tenemos un contexto muy complejo, ¿verdad? Que vamos a tener estudiantes que probablemente los padres sí quieran que vayan a estudiar, otros que no, pero les planteo esta situación porque ante todo esto, tal y como veíamos nosotros en el video, hay una serie de creatividad que tiene que emerger de nosotros, que tiene que salir de nosotros para poder trabajar y atender esos distintos escenarios, porque al final, bueno, el sistema educativo tiene ciertas obligaciones que por supuesto en algunos casos no va a poder cumplir, pero entre nosotros, nuestra iniciativa docente, nuestra propia vocación, nos hace esforzarnos y nos hace ser creativos, pensar en soluciones para atender a esos estudiantes, porque una cosa está, ¿verdad? Que yo como docente pueda tener, digamos, esa reacción a decir, bueno, pues a mí el ministerio no me da tal cosa, yo no puedo hacer nada, pero también debe estar presente en nosotros esa parte de entender que ese estudiante necesita desarrollar aprendizajes. Ya fueron casi 2 años perdidos y entonces a eso se convierte en una situación muy compleja, pero a la vez, por supuesto, que requiere de esa iniciativa docente, ¿sí? En donde, por supuesto, se necesita, digamos, una creatividad muy grande, ¿sí? Una parte de comprender, ¿verdad? Que sí, es cierto, o sea, tenemos un contexto que no es culpa nuestra, que no es culpa del docente, porque el docente tendría que tener todas las condiciones, tendría que tener materiales, etcétera. No es culpa del docente que se haya dado una pandemia, que los gobiernos no hayan estado preparados, ni en educación, ni en ninguna situación. Pero como les decía, forma parte de nosotros el entender, ¿verdad?, que nuestro trabajo implica muchísimo en el sentido de que tenemos nosotros que de alguna forma poder echar a andar nuestra creatividad y de todas formas tenemos también esa obligación, ¿verdad?, de tratar de, pues de alguna forma, garantizar ese derecho a la educación. Nuestros estudiantes van a estar ahí esperando o están esperando, ¿verdad?, esos procesos de aprendizaje y pues dentro de nuestra labor y dentro de nuestra conciencia docente, dentro de nuestra vocación también debe estar el poder adecuarnos, ¿verdad?, a esa situación. Aquí veíamos nosotros con el docente, ¿verdad?, cómo él se adecuaba a las situaciones propias de los estudiantes, que no tienen quizás mucho que ver con la situación que estamos viviendo ahorita, que es un poco más compleja. Sin embargo, la creatividad en él salió, fluyó y logró que sus estudiantes aprendieran. Veíamos ahí el caso de los cuentos, ¿verdad?, que el niño le dijo cómo quería aprender, qué le gustaba. Y muchas veces en ese error es que caemos los docentes, ¿verdad? Que pensamos que a lo que a nosotros nos gusta, eso le va a gustar a los estudiantes. Y no, empezando con que nosotros somos de otra generación, somos de otro tiempo. Vivimos realidades muy distintas a las que los estudiantes están viviendo. Y en ese sentido, nosotros tenemos la obligación, ¿sí?, de poder generar los aprendizajes que ellos necesitan, que ellos requieren y poder adecuarnos a las necesidades y a los intereses que esos estudiantes tienen, ¿verdad? En este caso, pues definitivamente nosotros tenemos que
tener en cuenta esta parte, ¿verdad? Que de alguna forma nosotros tenemos que atender, ¿verdad? A los estudiantes sin importar de alguna forma eh, que implique, ¿verdad? Porque si lo vamos a ver desde el punto de vista de, digamos, de la remuneración, pues nosotros vamos a tener, digamos, un sueldo que devengar, ¿sí? Pero más que eso, como les decía, que nos mueva definitivamente ese sentimiento de que los estudiantes tienen que aprender y que tienen que prácticamente ejercer ese derecho a la parte de del derecho a la educación, ¿verdad? Ese derecho a la educación que es importante, que es un derecho básico en los estudiantes y pues que nosotros somos de alguna forma garantes de ese derecho, ¿verdad? Entonces, pues ahí tenemos, compañeros, yo creo que mucho para pensar, para discutir, para también poder analizar, digamos, cómo, yo sé que algunos de aquí ya están quizás en las aulas, pero es esa idea o nos debería de movernos a nosotros este video a pensar, ¿verdad? En cómo estamos nosotros trabajando también o cómo vamos a hacer ese aprendizaje o cómo vamos a desarrollar esos aprendizajes nosotros con el docente, perdón, con los estudiantes. Porque, como les decía, definitivamente nuestros estudiantes esperan mucho de nosotros y definitivamente es parte de nuestra labor, es parte de nuestra responsabilidad, por donde lo querramos ver, tratar de hacer que nuestros procesos educativos pues sean lo suficientemente incluyentes, que sean procesos que respondan a las necesidades de nuestros estudiantes, que sean procesos que estén acorde a la sociedad que estamos, en la que estamos viviendo actualmente, eh, entre otros elementos. Entonces, retos siempre vamos a encontrar en este caso de los procesos de aprendizaje, definitivamente, siempre los vamos a encontrar, sin embargo, pues es parte de nosotros pues tener siempre en cuenta lo relativo a de esta parte de los procesos, tener siempre conciencia, ¿verdad? De cuánto se espera de nosotros, ¿verdad? Porque es definitivo que tenemos todavía mucho por hacer y mejorar, ¿verdad? Recordemos que la parte de los procesos educativos son perfectibles, son susceptibles de mejora y en ese caso, pues ahí es donde nos debemos ir dando cuenta que definitivamente se espera mucho de nosotros y que el trabajo va mucho más allá, y yo creo que en algún momento se lo decía a ustedes, nuestro trabajo va mucho más allá de poder decir, bueno, voy a llegar, voy a ir a firmar asistencia, a agarrar el libro y voy a ir a trabajar, ¿verdad? Es mucho más demandante nuestro trabajo y, por supuesto, en algunos momentos, como les decía yo, en algunas ocasiones nos va a entrar quizás esa parte de decir, ¿verdad? Yo no voy a trabajar de más porque no me pagan por eso, pero eso es parte de la dinámica docente. Eso es parte del trabajo docente que nosotros tenemos que realizar. Y para eso, sí, definitivamente, creo que nunca van a tener ustedes eh, remuneración. Lo que más quizá les va a quedar en algún momento es esa satisfacción. Y me van a decir ustedes, Vic, perdónenme, pero de la satisfacción yo no vivo. Pero ese es el camino que escogimos como docentes y es lo que tenemos que hacer como trabajo, porque definitivamente no nos vamos a hacer millonarios siendo docentes. Va a ser simplemente esa parte de la satisfacción de, de entender, ¿verdad?, cuán importante es nuestro trabajo y cuán importante es hacerlo de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vamos a continuar después de esta parte reflexiva, digamos, y nos vamos a concentrar en esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entonces entre didáctica y aprendizaje? Que es la gran pregunta, que es el gran eje o la parte comparativa que nosotros tenemos que ir desarrollando en este momento. En esta parte vamos a ir observando definitivamente los paradigmas educativos y la correspondencia de la didáctica entre ellos. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ir observando nosotros
cómo se han ido cómo se han ido implementando, digamos, ciertos paradigmas educativos o ciertos paradigmas en educación, pero vamos a ir viendo entonces cómo encaja, ¿sí? Cómo se va adaptando la didáctica a estos paradigmas educativos. Vamos a ver que probablemente en algunos de estos paradigmas, pues ya la didáctica como tal, digamos, como ha sido vista siempre, pues no va a encajar totalmente. El papel va a tener que cambiar, pero esa es la idea, que vayamos viendo entonces esa diferencia entre didáctica y aprendizaje. Veamos el primer paradigma. Y el primer paradigma, creo que para los que ya tenemos alguna base de magisterio, sabrán, oye, esto es prácticamente básico, ¿verdad? El conductismo, ese que es una corriente de la psicología inaugurada por John B. Watson entre 1878 y 1958, finales del siglo XIX y las primeras 5 décadas del siglo XX, que señala, dice que el estudio del aprendizaje debe enfocarse en fenómenos observables y medibles. Sus fundamentos se centran en el aprendizaje producto de una relación estímulo-respuesta, por lo que el mismo ocurre cuando se observa un cambio en el comportamiento humano. Muy bien, veamos esta parte aquí. Tenemos entonces el conductismo. El conductismo no va a ser más que cuando usted, por ejemplo, le da un aliciente al estudiante para que él haga algo, pero siempre va a estar esa parte como muy directiva, ¿sí? Y de alguna forma la vamos a reducir vulgarmente a estos términos. Te doy, me das. En ese sentido, de que él otorga la enseñanza y el estudiante responde con una respuesta, valga la redundancia, o con un producto, ¿sí? Que evidencia que el estudiante de alguna forma cumplió con esa intención que tenía el proceso de enseñanza, ¿sí? Aquí vamos a ver, por ejemplo, un aprendizaje muy, muy directivo, muy, muy orientado, digamos, a esa parte de lograr que el estudiante cambie un comportamiento. Entonces, hay como una situación un tanto más arbitraria, digamos, una situación directiva, ¿sí? Que va de arriba hacia abajo. Vamos a observar aquí una relación muy, muy vertical, ¿sí? Y en este sentido, pues, podemos decir, ¿verdad? Que aquí va a existir netamente un proceso de enseñanza, ¿sí? Y es aquí que vamos recordando también todos esos elementos que ya les he comentado en algún momento, en que en esta parte, este paradigma va a estar muy concentrado en la parte de la enseñanza. ¿Por qué? Porque la enseñanza prácticamente va a ser de alguna forma, va a caracterizarse por ser directiva, por ser arbitraria de cierta forma y por también venir de ese cúmulo de conocimiento que el docente va a tener. En este entonces, vamos a tener a una didáctica, ¿sí? O una didáctica centrada, digamos, en enseñanza. Y es que ahí vamos a ver esa interrelación, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablamos de didáctica, generalmente, o a la luz de los nuevos paradigmas que ya vamos a ver más adelante, vamos a ver que la didáctica está concentrada en esa parte, ¿verdad? Está concentrada en la enseñanza, en considerar que los aprendizajes se enseñan, ¿verdad? Que definitivamente depende del docente el proceso de aprendizaje. Aquí estamos viendo a un docente, ¿sí? Que él es el centro del aprendizaje, en este caso en el conductismo. ¿Sí? Estamos viendo a un docente en el cual él tiene la autoridad, él tiene el conocimiento, él es quien dirige, él es quien domina el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, en este paradigma nosotros vamos a observar a la enseñanza muy bien consolidada. ¿Por qué? Porque se adapta a esta forma de entender el proceso de aprendizaje. ¿Sí? Si yo desarrollo un proceso de aprendizaje centrado en el estímulo-respuesta, entonces me lleva a entender que la enseñanza definitivamente va a ser parte fundamental de esa práctica educativa, de esos procesos de aprendizaje. ¿Sí? Entonces aquí la gran pregunta es, ¿el conductismo, aquí prácticamente este paradigma se enfocará en la enseñanza o el aprendizaje? Y esta es la gran pregunta. Definitivamente, de acuerdo a lo que hemos platicado, pues yo creo que la respuesta ya la tenemos clara. Este paradigma se va a concentrar definitivamente en la enseñanza. Y por ende, aquí vamos a observar una, digamos, correspondencia muy, muy buena, muy, muy directa, una correspondencia muy estrecha
entre la didáctica y este paradigma. ¿Por qué? Porque, como les decía, la didáctica o la enseñanza, mejor dicho, va a tener un enfoque directivo, ¿sí? Va a otorgar el protagonismo al docente, va definitivamente a tener como parte fundamental al maestro, y por ende, en ese sentido, se entiende que la didáctica, o en términos de su definición, digamos, va a ser más adaptable, va a ser más correspondiente a este tipo, a este paradigma, ¿verdad? No así quizás a los que vamos a ver más adelante, sin embargo, aquí vamos a observar muy bien que definitivamente la didáctica va a corresponder, digamos, a este paradigma, porque este paradigma está centrado más que todo en la enseñanza. Y la didáctica, en cuanto a su definición, en algunos momentos va a estar de alguna forma definida o va a estar planteada desde el punto de vista también de la enseñanza, ¿sí? Eso lo debemos de tener claro y son algunos puntos que nosotros debemos de ir cambiando, ¿sí? Por ejemplo, ya si ustedes ahorita, como les decía, van a hablar de la didáctica en el contexto de la educación por competencias, por ejemplo, ustedes van a saber que para este momento o para este enfoque por competencias, la didáctica va a cambiar y va a tener un papel distinto. De hecho, ya casi ni se va a hablar de didáctica, se van a hablar de estrategias de aprendizaje. ¿Por qué? Porque aquí ya, digamos, la educación por competencias va a estar concentrada en el aprendizaje y por lo tanto la didáctica no va a dejar de ser vigente del todo, ¿verdad? Va a continuar siendo vigente en algunos elementos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que va a cambiar en relación a cómo se originó la didáctica, porque la didáctica, como decía, está pensada desde el punto de vista de la enseñanza, ¿sí? Y ahora estamos hablando desde el punto de vista del aprendizaje. ¿Por qué? Porque el enfoque ha cambiado, ¿verdad? Buscamos que los aprendizajes se construyan, buscamos que el estudiante sea el centro del aprendizaje y por lo tanto la didáctica en ese sentido se transforma, ¿sí? Entonces, la didáctica como tal, en términos tradicionales, digamos, ¿sí? En cuanto a su origen, en cuanto a su vigencia, de cómo nació, va a tener, digamos, en cuanto al conductismo, con este paradigma va a tener una correspondencia más aceptable. ¿Por qué? Por la forma en la que el conductismo ve el acto de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos claridad en esta parte. Ahora veamos, ¿qué prácticas hemos conocido del conductismo? Bueno, aquí podríamos, por ejemplo, decir, por ejemplo, estas situaciones que todavía se siguen viendo en algunos casos y que yo he visto algunos que todavía lo hacen, por ejemplo, que colocan el cuadro de honor en los centros educativos. ¿Sí? Estas son prácticas conductistas, ¿sabían? Prácticas eminentemente tradicionales, ¿sí? Que responden a este enfoque, ¿verdad? Enfoque que ya hemos visto, que ya, pues, ha dejado de alguna forma de perder vigencia. Sin embargo, pues hay algunas prácticas que todavía se aplican, ¿verdad? En los centros educativos. Entonces, si nosotros todavía estamos realizando, digamos, algún tipo de actividad de aprendizaje en la cual definitivamente los alicientes o la parte de los procesos, los premios o los reconocimientos están presentes, tengamos claro que estamos aplicando todavía el conductismo, ¿verdad? Entonces, todo este enfoque todavía que responde, digamos, a que yo reduzco el aprendizaje a una nota, etcétera, todo esto definitivamente también responde a una dinámica de cierta forma conductista. Y así sucesivamente, por ejemplo, la excesiva disciplina dentro del aula, todas esas dinámicas, todo ello definitivamente responde también a un conductismo o a este enfoque o a este paradigma que estamos tratando en este momento. Bueno, ya llevamos hasta acá entonces, entendiendo, ¿verdad? Cómo se ha ido dando y cómo va a ir prácticamente relacionándose la didáctica con ciertos enfoques, con ciertos paradigmas y con los cuales sí es pertinente, con los cuales sí hay una relación estrecha, ¿verdad? Entonces, vemos que definitivamente con el conductismo sí va a estar muy bien ligada la didáctica, porque en ese sentido la didáctica pues encaja mucho con esas prácticas que están orientadas a la enseñanza y es por ello que ahí pues vamos a encontrar esa correspondencia con este paradigma, ¿verdad? Eso lo tenemos que tener muy claro para poder de alguna manera comprender, ¿verdad? ¿Sí?
que en este caso, en este conductismo, no vamos a encontrar un proceso centrado en el aprendizaje, sino centrado en la enseñanza. Y es por ello que ahí vamos a tener esa diferencia muy clara entre didáctica y aprendizaje, ¿verdad? Vayamos viendo entonces. Luego del conductismo, vamos a poder hablar de otro paradigma, en este caso, que es el cognitivista. El enfoque cognitivista ese tiene sus influencias epistemológicas dentro de la tradición racionalista, porque considera que a través de la certeza obtenida por la reflexión y por la indagación intelectual se obtiene el conocimiento. Este paradigma surge a comienzos de los años 60, y se originó exclusivamente como revolución ante las insuficiencias del conductismo, ¿sí? Aquí ya vamos hablando de una transformación, digamos, ya definitivamente, donde no vamos a estar centrados netamente en la enseñanza como en el conductismo, sino que ya estamos de alguna forma hablando ya de que los procesos de aprendizaje no dependen de un comportamiento, no dependen de una intervención directiva, de una intervención autoritaria, de una intervención eh, arbitraria, sino que depende mucho de cuánto se facilite, digamos, esos procesos de aprendizaje, pero vistos desde el punto de vista de las estructuras mentales, ¿verdad? De cómo funciona la parte cognitiva. Entonces, allí vamos viendo ya una transformación. Entonces, aquí podríamos decir que es cuando ya la didáctica en sus términos, y ojo acá, no quiero que nos cerremos a una idea tampoco, pero es acá, digamos, cuando nosotros vamos viendo que la didáctica en términos tradicionales, digamos, va perdiendo también como cierta vigencia, ¿verdad? En algunos de sus elementos, porque como les decía, la didáctica está centrada, cuando nosotros hablamos de didáctica, ¿sí? Y revisamos de alguna forma sus definiciones, su etimología, la didáctica va a estar planteada en relación con la enseñanza, ¿sí? Eso debemos tenerlo clarísimo. Sin embargo, en esta parte, como les decía, aquí, ya en el cognitivismo, definitivamente la didáctica no va a ir dejando de ser vigente totalmente. Sin embargo, sí se va a poder ir viendo, ¿verdad?, que va a existir un cambio en cuanto a los procesos de aprendizaje, por supuesto, y entonces allí vamos viendo que definitivamente la didáctica como que va a ir perdiendo cierta vigencia, ¿verdad? O sea, no les estoy diciendo ni quiero que nos confundamos con esto, de decir que ahorita la didáctica ya no tiene vigencia o que ya no se usa o que ya no podemos o que es un sacrilegio hablar de didáctica. Lo que debemos entender es que con el paso, ¿sí?, del tiempo, con el desarrollo de los procesos educativos, por supuesto, la didáctica también ha ido tratando de adaptarse a los diferentes paradigmas. En este caso, ya veíamos nosotros el conductismo. El conductismo ahí sí encaja muy bien a didáctica en los términos para los cuales fue instituida o fue definida teóricamente. Sin embargo, ya en el cognitivismo vamos viendo que la didáctica empieza como a ceder porque definitivamente ya no se adapta, digamos, o de acuerdo a cómo fue pensada la didáctica, ya no se adapta a este nuevo paradigma, ¿verdad? Que aquí pues estamos viendo cómo hay un énfasis a trasladarse a lo relativo a esos procesos mentales que ocurren con los procesos de aprendizaje, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos. Y luego tenemos ya definitivamente otra visión más importante, en este caso de otro paradigma, que aquí sí ya vamos a ver que definitivamente hay una transformación total. ¿Esto qué quiere decir? Venimos del conductismo, cognitivismo y constructivismo. ¿Qué pasa acá? En el constructivismo dice que es una posición compartida por diferentes tendencias de la investigación psicológica y educativa, entre las cuales se encuentran las teorías de Piaget, como Vygotsky, Gassuel y Bronner. ¿Qué busca el constructivismo? El constructivismo definitivamente nos lleva, ¿sí?, o nos indica que los aprendizajes se construyen, no se enseñan. Entonces el constructivismo ya no está centrado en la enseñanza, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta y revisan, por ejemplo, el currículo nacional base que tiene ahora el sistema educativo nacional, en teoría, y lo digo en teoría porque muchos, creo que desde la parte de la entrega técnica, desde la parte docente, pues todavía no se ha logrado comprender qué implica el constructivismo. Pero en teoría, el currículo nacional base está basado en el constructivismo, ¿sí? ¿Qué implica el constructivismo?
que el estudiante es el centro del aprendizaje, ya no el docente, como veíamos en el conductismo, ¿sí? Que acá se busca que los aprendizajes se construyan, no se enseñen, ¿sí? Es decir, que el constructivismo ya no está centrado en la enseñanza, está centrado en el aprendizaje, ¿sí? Entonces, aquí por supuesto cambian una serie de papeles, ¿sí? Que el docente ya no es el centro del aprendizaje, el centro del aprendizaje es el estudiante, y que también, por supuesto, aquí el docente se convierte en un facilitador. Eso, por supuesto, no resta mérito a la labor docente, claro que no. Tampoco vamos a decir, bueno, por eso yo ya no voy a leer, por eso implica, como yo soy un facilitador, no implica que yo tampoco sepa mucho, y por eso les decía yo el otro día con la competencia docente, ¿verdad? Que veíamos que, por ejemplo, un docente tiene que ser especialista del área. Si usted va a dar, y hablemos en esos términos, va a dar ciencias naturales, usted tiene que ser profesor de ciencias naturales, ¿sí? ¿Por qué? Porque aun cuando el trabajo, digamos, no se ha reducido, sino se ha transformado la parte de la visión del trabajo docente en el constructivismo, ya estamos hablando de una facilitación que se va a dar, ya estamos hablando de que el docente es facilitador, ya estamos hablando que el docente va a apoyar, va a acompañar los procesos de aprendizaje. El docente debe tener dominio de su área, ¿sí? Entonces, eso definitivamente es así. Entonces, acá ya vamos a ver cómo definitivamente la didáctica como tal, ¿sí? Va a tener que transformarse definitivamente. Ya no vamos a hablar en este caso de la enseñanza como tal, cambiamos de enfoque, ¿verdad? De la enseñanza nos venimos al aprendizaje. ¿Por qué? Porque en esta parte, como les decía, lo que busca acá el constructivismo es que el aprendizaje sea el estudiante quien sea el responsable de su propio proceso de aprendizaje, que él construya su propio aprendizaje. Y aquí, por supuesto, la didáctica va a tener un papel distinto, ¿sí? Entonces, ahí vamos viendo también esa diferencia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, entre didáctica y aprendizaje. Pero lo estamos viendo a la luz de ese desarrollo de esos paradigmas educativos, ¿sí? Vamos viendo cómo en el conductismo sí encaja muy bien la didáctica como tal, ¿sí? Porque es un modelo centrado en la enseñanza. ¿Sí? Vamos a ver cómo con el cognitivismo va cambiando, ¿sí? Y cómo en el cognitivismo el cognitivismo va a ser como una especie, digamos, de transición entre el conductismo y el constructivismo, ¿sí? Vamos a ir viendo que ahí empieza a darse esos cambios, digamos, en torno a la visión de la didáctica también, ¿verdad? Y ya en el constructivismo ya hay una transformación total, ¿sí? Ya dejamos de ver la enseñanza como lo más importante y ya vemos como lo más importante lo relativo a los procesos de aprendizaje. Entonces, aquí definitivamente en esta parte del constructivismo es donde vamos a ver la orientación hacia el desarrollo de habilidades, vamos a ver la orientación por competencias, vamos a ver muchas otras eh, prácticas que van a tener que cambiar, ¿verdad? Porque el enfoque definitivamente cambia, ¿sí? Entonces, acá ya, como les decía, no vamos a hablar de estrategias de enseñanza, sino que vamos a hablar definitivamente de estrategias de aprendizaje. Ya el docente no va a tomar el protagonismo, sino va a ser el estudiante, y así sucesivamente, ¿verdad? Van a existir una serie de transformaciones que van a darse también en esta parte, ¿verdad? Entonces, sí es importante que tengamos nosotros en cuenta, ¿verdad? Cómo en estos términos definitivamente debemos tener claro, ¿verdad? ¿Qué implica cada cosa y que por qué en algún momento ya no hay como una congruencia, ¿verdad? Porque eso es lo que nos interesa en este momento. Establecer, ¿verdad? En esa relación entre didáctica y aprendizaje, ¿cuáles son esas diferencias, ¿verdad? Eso es lo que nos interesa. Pero lo estamos haciendo a la luz definitivamente del desarrollo de estos, de esta teoría, o a la luz de esta información relacionada con el desarrollo de los paradigmas educativos. En el video corto, ustedes recordarán, ahí veíamos también, tenemos muchos elementos muy buenos en relación con esta diferencia, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo también, ¿verdad? Cómo ocurre, ¿verdad? Y cómo hay una brecha, digamos, entre la didáctica y también del
del aprendizaje. Entonces, en ese sentido, pues conviene que tengamos nosotros claridad, ¿verdad? Porque eso nos ayuda a que nosotros sepamos hacia dónde vamos caminando o definitivamente hacia dónde nos tenemos que concentrar para poder de alguna forma entender qué se espera de nosotros como docentes. Por ejemplo, como les decía yo, si ahorita estamos en el, y vamos a ver que no es este el último paradigma, porque falta uno todavía, pero es para reflexionar, ¿verdad? Y entender que no puedo llegar yo actualmente, o incluso cuando ya trabajemos prácticamente en, la, en las aulas, ¿sí? O cuando ya facilitemos, no puedo llegar yo definitivamente con un libro y les voy a dictar un libro, ¿verdad? Y pensar o creer que yo con eso estoy haciendo constructivismo, ¿sí? Porque el construir, como les decía, aprendizajes implica que el estudiante haga, que desarrolle habilidades, que desarrolle destrezas, y no que se aprenda un libro, que se aprenda la página de otro libro, sino que desarrolle habilidades para la vida. Eso es lo que busca evidentemente el constructivismo y la educación por competencias. Entonces, esto se aborda desde esta forma, ¿sí? O vamos entendiendo, o en el abordaje vamos buscando entender, digamos, esa diferencia entre enseñanza y aprendizaje de acuerdo con este desarrollo de los paradigmas educativos. ¿Sí? Porque es bien distinto, y ustedes ya lo veían, hacer educación en el marco del conductismo que hacerlo en el marco del constructivismo. Entonces, hay visiones distintas, ¿verdad? Y ahí es donde radica la diferencia entre didáctica y aprendizaje. La didáctica va a estar orientada a la enseñanza y prácticamente el aprendizaje, más que requerir de didáctica, requiere de otros elementos, requiere de que se faciliten saberes, de que se haga un acompañamiento, de que haya diversas actividades para aprender, entre otros elementos. Entonces, eso es importante de tenerlo en cuenta en esta parte, ¿verdad? ¿Cómo se da esa diferencia entre didáctica y aprendizaje? Pero bueno, veamos acá entonces otro elemento. Aquí, por ejemplo, ¿qué prácticas hemos conocido del constructivismo? Bueno, pues aquí lo primero que podría mencionarles yo y que es quizás significativo para ustedes sería lo relativo a ese nuevo currículo que tenemos, que como les decía, en teoría es un currículo constructivista, ¿verdad? O eso es lo que nos propone, eso es lo que nos quiere dar a entender. Entonces, en ese sentido, pues, quizás esas son las prácticas que tenemos nosotros que son más de nuestro conocimiento. Sin embargo, lo que podemos decir es que lo que buscamos con el constructivismo es el desarrollo de habilidades, el desarrollo de destrezas y que, por supuesto, el estudiante sea el actor más importante del proceso educativo y que sea él quien construya su propio aprendizaje. Por supuesto, con el acompañamiento del docente, ¿sí? Con ese acompañamiento eficiente, que tiene que darse desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista de la disciplina, desde el punto de vista del área, del conocimiento. Sin embargo, pues esas son las prácticas o a eso es lo que le apunta el constructivismo, ¿verdad? Bueno, veamos ahora el conectivismo. El conectivismo es principalmente planteado por Siemens. Aquí tenemos el autor y el año. Ahora ya estamos hablando de conectivismo, ¿sí? En la actualidad. Otra situación bien distinta, compañeros. Bien más compleja, digamos, pero aquí ya hablamos entonces de la construcción de aprendizajes, pero a través de todos esos elementos que la digitalidad nos da, que la tecnología nos proporciona, ¿verdad? Y aquí, por supuesto, que la didáctica también tiene un nuevo enfoque, ¿sí? O tiene una nueva visión, porque veamos cuáles son los principios del conectivismo. El aprendizaje y el conocimiento, dice, dependen de la diversidad de opiniones. El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información especializada. ¿Se dan cuenta ustedes acá? ¿Sí? Que en ningún momento habla de enseñanza, habla de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, ¿aquí habrá vigencia total de la didáctica como tal? ¿Será que sigue estando presente como fue pensada la didáctica originalmente en este proceso, en este nuevo paradigma? El aprendizaje, dice, puede recibir en dispositivos no humanos. También dice que el conectivismo, la capacidad de saber más, es más crítica que aquello que se sabe en un momento dado.
la alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar el aprendizaje. Es todo lo que estamos viendo en la actualidad, ¿verdad? O hacia lo que nos deberíamos de concentrar en este momento. Ya el constructivismo para este momento nos da elementos de que los aprendizajes se construyen, no se enseñan, ¿verdad? Pero aquí definitivamente ya hay un reto grandísimo. Ya estamos prácticamente transitando, aún el currículo nacional base, podemos ver que aquí prácticamente ya se quedó, digamos, en algún, ¿cómo les podría decir? Un paso atrás, digamos, de lo que se espera, de lo que nosotros deberíamos de estar trabajando en este momento. ¿Sí? Ya tendríamos que estar trabajando bajo este paradigma. ¿Sí? A utilizar las TAC, ¿sí? Las TIC, el TEP, y todo lo relacionado a tecnología para poder facilitar los aprendizajes y lograr que el estudiante aprenda y aprenda mediante la construcción de saberes, pero esa construcción mediada, digamos, por la tecnología y todo lo que la digitalidad nos da. Entonces, estos son los principios del conectivismo como paradigma educativo. Entonces, vamos viendo que aquí aún más la didáctica se transforma. ¿Por qué? Porque la intervención del docente se reduce a un trabajo que no necesariamente es presencial incluso, ¿verdad? Aquí vamos a poder ver, por ejemplo, todo lo relativo a la educación a distancia mediada por entornos virtuales, ¿sí? Cómo la parte del docente ya cambia, ya no en preparar una clase como tal, en que va a preparar un cartel, en que va a preparar un material didáctico hecho, por ejemplo, a mano, que va a tener que dibujar. No, lo que va a tener que preparar, por ejemplo, toda una serie de materiales relacionados para hacer frente, digamos, a este paradigma, que va a tener que, por ejemplo, saber de procesos de aprendizaje mediados por entornos virtuales, cómo hacer recursos tecnológicos para el aprendizaje, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Aquí ya cambia totalmente el papel del docente. Y ya vamos viendo también incluso cómo no podemos hablar también de que la didáctica sea 100% vigente tal y como fue pensado originalmente. Entonces, aquí ya vemos otra transformación, otro escenario distinto, ¿sí? Que requiere de una, si lo podríamos decir, de una didáctica distinta, si es que queremos seguir insistiendo en el término didáctica. Necesitamos una nueva forma de poder de alguna manera trabajar y atender este nuevo enfoque educativo, ¿verdad? Entonces, siempre, pues ahí prácticamente tenemos esta parte de entender, ¿verdad? Cómo con el paso del tiempo, con lo que la sociedad va produciendo y con esa realidad social y que ahora, por ejemplo, está muy vinculada a la tecnología, ¿sí? Cómo definitivamente esos paradigmas educativos se han ido ajustando. Y por supuesto ahí hemos ido viendo cómo la didáctica o ha ido perdiendo vigencia o ha tenido que adaptarse o ha tenido que transformarse de acuerdo a esas necesidades. Y ahí vemos entonces, ¿verdad? ¿Cómo está la diferencia entre la didáctica y el aprendizaje? Y la principal diferencia es la que ya he mencionado varias veces, y es que la didáctica está centrada en la enseñanza, ¿sí? Originalmente así fue pensada, y el aprendizaje es una situación más distinta que requiere algo más que enseñanza, que requiere algo más que la intervención de un docente, y más ahora que estamos viendo acá con el conectivismo, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, este paradigma implica el uso de nuevas tecnologías, ¿sí? Implica el uso del desarrollo de nuevas competencias docentes, y si ustedes lo veíamos, todo está interrelacionado, ¿verdad? Con lo que estamos desarrollando, con lo que estamos hablando. La semana pasada nosotros platicábamos de una de las competencias docentes que es la incorporación de las TIC, ¿sí? Y eso definitivamente ya es parte del trabajo docente. Nosotros tenemos que tener conocimientos, tenemos que tener habilidades desarrolladas en torno a las TIC. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto de alguna forma nos prepara, ¿sí? Nos empodera para poder hacer una intervención, para poder desarrollar una función docente que no sea solo de calidad, que responda también a los intereses de los estudiantes, que responda a las necesidades sociales y que por supuesto también garantice el derecho a la educación, que también ya lo he dicho hasta el cansancio, creo que dirán ustedes,
este elixir nos va a dejar traumados con esto de que lo que debemos garantizar es el derecho a la educación. Sin embargo, este es nuestro fin, ¿sí? Y ahorita, para alcanzar ese fin, un paradigma que tenemos y que nos marca el camino, que nosotros, por el cual nosotros debemos de transitar, por el cual nosotros debemos de trabajar en función de nuestra labor, es esta parte de garantizar que se concrete el conectivismo en diferentes espacios de aprendizaje. Y definitivamente ahí no tenemos como salidas, digamos, eh, eh, el, definitivamente como más opciones, porque es lo que la sociedad nos marca, es lo que está presente ahorita. Nosotros podríamos decir, y ahorita dirán, bueno, pues esa es una teoría, ¿verdad? Pero ¿qué tan vigente es esta teoría? Yo diría que está en toda la vigencia y con toda y muy bien sustentada, porque ustedes ya lo ven, ustedes ven la tecnología a la luz del día, ¿verdad? Todo está ahora mediado por la tecnología, muchas cosas ya se manejan, ya hemos visto todos esos avances, probablemente no sea en todos los contextos, porque eso hay que tener conciencia también de que hay comunidades rurales en las cuales la tecnología no está llegando o no, todavía no es posible tener acceso. Sin embargo, pues es en este caso, en aras de garantizar el derecho a la educación, es en esta parte o es en este camino que nosotros debemos ir transitando para poder lograr o irnos adaptando, digamos, a esas situaciones que requieren esta parte de las nuevas teorías del aprendizaje, ¿verdad? Entonces, definitivamente tenemos mucho, o dependiendo, ¿verdad? Como cada situación de cada uno de nosotros, yo creo que cada uno tiene la, el reto, digamos, de poder cambiar esas prácticas educativas e irnos adaptando no solo a lo que dicen las teorías, a lo que está sustentado teóricamente, sino también ir a, como les decía, siempre tratando de buscar la calidad educativa y siempre de tratar de responder a los intereses de los estudiantes, ¿verdad? Porque ustedes van a encontrar ahora, ¿verdad? Que, por ejemplo, es bien difícil poder llegar nosotros con una fotocopia, por ejemplo, que está en color negro, ¿sí? Cuando el estudiante, por ejemplo, tiene acceso a videos, tiene acceso a aplicaciones, en donde él puede hacer muchas cosas y encontrar cosas mucho más interactivas. Entonces es ahí donde radica la necesidad de poder transformar la labor docente, de poder pensar en nuevas actividades, de poder pensar en nuevos enfoques, y no porque se nos ocurran, sino porque la sociedad está así, la sociedad va a ese ritmo, tenemos una sociedad altamente tecnológica, y esto va a ir así, va a ir, o sea, más y más la tecnología va a ir avanzando y como vemos ahora, pues ya tenemos un nuevo, digamos, paradigma educativo y que por supuesto conviene mucho eh, poder adaptarnos a esas nuevas situaciones y poder adaptarnos también a ese nuevo, a esas nuevas realidades. Entonces, como nos hemos podido dar cuenta, la didáctica ha tenido que transformarse y es ahí donde hemos encontrado la diferencia, pero una diferencia que no es marcada por un antojo o por una definición conceptual, sino que es una diferencia que se orienta o que está muy vinculada a ese desarrollo de esos paradigmas, pero esos paradigmas que también van respondiendo, digamos, a las necesidades sociales, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues conviene mucho entender, ¿verdad?, que la diferencia que se va dando entre la didáctica y el aprendizaje es resultado o está vinculada a lo relativo al desarrollo de estos paradigmas educativos. Entonces, tenemos mucho que analizar, que trabajar en nuestros sentidos. Y en este caso, pues, por ejemplo, aquí la gran pregunta ahora es, por ejemplo, si pudiéramos decirlo, ¿verdad? Entonces, para consolidar, perdón, acá, pero casi que finalizaba la llamada por dar un clic, pero no. Okay. Entonces,
definitivamente, aquí tenemos pues otros aspectos que caracterizan al aprendizaje basado en el conectivismo. Dice que la habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una habilidad clave. La actualización, conocimiento preciso y actual es la intención de todas las actividades conectivistas de aprendizaje. La toma de decisiones es en sí un proceso de aprendizaje, dice. El acto de escoger qué aprender y el significado de la información que se recibe es visto a través del lente de una realidad cambiante. Una decisión correcta hoy puede estar equivocada mañana debido a alteraciones en el entorno informativo que afecta la decisión. Entonces aquí tenemos pues un conocimiento que está cambiando. Estamos viendo que el conectivismo responde a esa dinámica tecnológica como tal, esa dinámica que, por supuesto, pues, es esa dinámica tecnológica que es altamente cambiante, y entonces es un proceso que nos marca el ritmo, ¿verdad? Entonces, aquí prácticamente ya para llegar a consolidar nuestros aprendizajes es importante entender. ¿Será que yo voy a llegar con un enfoque didáctico como tal al aula? ¿Sí? ¿Será que yo debo pensar todavía en estos momentos propiamente en la enseñanza como tal? ¿Sí? ¿Tendrá vigencia la enseñanza como tal en estos momentos, en estos enfoques que me piden a mí que yo construya aprendizaje? ¿Sí? ¿Qué nos, qué nos, qué nos, qué espera definitivamente el sistema educativo de nosotros actualmente? ¿Sí? Entonces, definitivamente no vamos a llegar nosotros con un enfoque centrado en enseñanza, ¿verdad? Con un enfoque didáctico como tal, digamos, como de aquel momento. Yo creo que lo decían en algún momento ustedes, por ejemplo, hacia una didáctica general dinámica, ¿verdad? Que era un libro que parecía la Biblia en los procesos de formación docente anteriormente, ¿verdad? Porque tenía toda la parte de la metodología, ¿sí? Y una metodología que veíamos que era altamente conductista, ¿sí? Que podemos decirlo, pero ahora ya no es, ya, digamos, no es pecado, pues, mencionar el libro ni nada, porque respondió y fue útil en su momento. Sin embargo, a la luz de las necesidades sociales, a la luz de las necesidades de los estudiantes, es necesario transformar esas prácticas educativas. Y, por supuesto, hablar más que de métodos, hablar más que de técnicas de enseñanza, es hablar de estrategias de aprendizaje. Y ahí es donde vamos hilando y vamos consolidando, ¿verdad? Esa diferencia existente entre la didáctica y el aprendizaje. Porque definitivamente hoy tenemos procesos que en teoría están orientados hacia el aprendizaje y por ende no nos exigen esos procesos de aprendizaje la implementación de una didáctica como tal, ¿verdad? De una didáctica centrada en la enseñanza. Nos exigen diferentes estrategias, diferentes actividades, ¿sí? Diferentes acciones pensadas para poder desarrollar también diferentes aprendizajes y poder atender también esas diferencias que convergen en el aula, como ya se las he comentado a ustedes también. Entonces, en ese sentido, es importante tener en cuenta hacia dónde vamos. Estamos prácticamente ahorita centrados en el aprendizaje, como les decía. Y eso implica que yo piense en diferentes situaciones que procuren eso, aprendizaje, la construcción de los aprendizajes. Y, por supuesto, esto va mucho más allá de querer alcanzar, digamos, un conocimiento puro, un conocimiento declarativo, sino de construir y desarrollar también habilidades con los estudiantes, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues tenemos en cuenta que definitivamente todos tenemos de alguna forma que encaminarnos hacia esos nuevos enfoques, hacia esas nuevas realidades en las cuales debemos concentrarnos y poder, por supuesto, desarrollar, ¿verdad? Y responder a esos intereses de nuestros estudiantes, a esas actividades que a ellos los motivan, a esas actividades para las cuales todos muestran habilidades, todos muestran de alguna forma, ¿cómo les puedo decir? Afición, ¿verdad? Porque si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? En el video nos decía el estudiante, que quien moderaba el video, que el estudiante le había dicho que le gustaban los cuentos. Y pues que él lo puso entonces a trabajar cuentos y que el estudiante aprendió y demostró muy buenos aprendizajes, desarrolló realmente habilidades,
pero lo hizo a su forma, a su manera, y es esa parte en la que nosotros debemos de concentrarnos definitivamente a la hora de facilitar esos procesos de aprendizaje en el nivel que corresponda, ¿verdad? Entonces, implica mucho trabajo. Tenemos mucho trabajo, nuestra intervención docente, nuestra función docente tiene mucho que ver, es demasiado influyente tanto para el estudiante como persona, digamos. ¿Sí? Porque uno muchas veces recuerda a los docentes por algo que le dijo, por algo que hizo, pero también la influencia del docente va mucho más allá también de la parte personal, ¿verdad? Va en qué tanto los aprendizajes que facilita pues le ayudan a ese estudiante a desarrollar todas sus capacidades. Hasta aquí dejamos entonces por el momento nuestra sesión en vivo, compañeros. Les agradezco muchísimo su atención. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Si algunos que pidieron el link, pues se los voy a estar compartiendo para que tengan acceso a los materiales. Cuídense mucho. Buen provecho.